porque la alternativa era que quiebren todos los bancos. Entonces, como eso no, y la culpa iba a ser de la Reserva Federal, para evitar ese problema que ellos mismos habían creado. Entonces salen a regular algo que es cierto, fue una regulación que evitó un crack espantoso, pero que no es que la regulación fue buena por sí. La regulación vino como consecuencia de un problema grave que ellos habían creado, generando incentivos para una burbuja. Según dicen, la gran estafa, la película. ¿Cómo decían? Según dicen, el tema de las hipotecas era porque ya venía de la época de Kennedy, de eso de que una casa para cada norteamericano. Entonces los bancos empezaron a dar préstamos el gobierno de los bancos empezó con el tema, presionaba a los bancos porque le den préstamos a todo el mundo. Después cuando subieron un poco la tasa de interés no pudieron pagar más. No es solamente eso, en la época de Reagan pasó algo parecido. El tema es que en la última crisis los bancos financiaban el 100% de la propiedad. Si la propiedad baja de precio, no tienen cómo recuperar. Uno está pagando, uno debe 90 por algo que vale 50, automáticamente deja de pagar. Ese es el sentido. El tema es que son las asociaciones quería devolver el crédito y te digo, te doy la casa. Exactamente, no tenía casa, plata. Claro, no tenía sentido pagar. Seguro. Por eso se inflaron artificialmente los precios. Y después cuando explota la burbuja, los precios caen estrepitosamente. Hay lugares, hay barrios de Brooklyn que vemos que hay propiedades al 20% de lo que es todo el valor anterior. Sí. Bueno, algo parecido pasó en Europa a menor nivel, pero sí, exactamente. En España, propiedades en España muy baratas. Y perdón, para terminar esto, incluso es muy interesante lo que están haciendo las fintechs, incluso en Argentina, la fintech. Winans, por ejemplo, que es la Proces, que da préstamos al consumo, está creciendo violentamente, tiene inversores internacionales. Hay por lo menos dos bancos, Brubank y Willow Bank, que están teniendo un crecimiento institucional. Walla, que da una tarjeta de crédito prepaga, y no está regulado por el Banco Central, y están creciendo violentamente. Bien. Le van a consultar sí. Con respecto a Uber. ¿Conoce el fallo de Gallardo? Que le prohíbe la capital. Sí, lo vi, pero no leí el fallo, pero sí vi que... No sabía en qué había quedado, porque creo que después el gobierno de la ciudad salió a decir que igual es medio contradictorio, porque por un lado lo quieren prohibir y por el otro lado cuando el juez lo prohíbe salen a decir que no pasa nada. Sí, igual eso seguramente lo habrán apelado y no sé qué. Y también rap y sí, el tema es que yo creo que ese es un punto por el que vale la pena luchar. Todo este tipo de formas de aplicaciones que en realidad revolucionan el mercado y que van a ser el futuro. El mundo está cambiando y esto ayudaría mucho a mejorar las cosas porque abarata costos y fomenta y facilita transacciones. Y más allá de lo económico también es un punto muy claro donde se juegan las ideas filosóficas, porque vos lo que estás diciendo es, o sea, el político lo que te está diciendo es, mi argumento para prohibir esto es que no está regulado, cuando tendría que ser al revés, o sea, por defecto debería no estar regulado. En todo caso la regulación debería ser una excepción y no la regla. Entonces, en estos casos que además está bueno porque la gente tiene muy cerca el beneficio que supone, y entonces es muy bueno para uno ser didáctico y explicar cómo el perjuicio que le supone a la gente prohibir la actividad se deduce del principio filosófico que se está violando, que es que vos deberías tener derecho a hacer lo que se te cante siempre y cuando no perjudiques un tercero. Y a veces es difícil explicarlo si uno no tiene el ejemplo tan patente de la situación específica en la cual la persona se ve perjudicada. Entonces está bueno para hacer docencia. Fíjate que la primera pregunta es ¿y cómo lo regulamos? Claro. El problema es que la facultad de problema, los taxistas, por ejemplo, se quejan de Uber, no se quejan de las imposiciones que ellos mismos sufren. Es más fácil quejarse de lo que le dan al otro y al no. Es que le sirve. Eso es un punto de muy bueno, así obviamente lo que tienen, digamos, ellos se quejan de lo que a Uber no le pasa y que le pasa a ellos. Claro, pero no se quejan de lo que le pasa a ellos. No me cobren más impuestos y no me obliguen a hacer estas cosas y yo bajo la tarifa y compito. Y por otro lado, esa queja en realidad lo que está diciendo es Uber es mejor que yo. Porque nadie pide que prohíban a alguien que es peor que uno.
Uno quiere que prohíban al que es mejor que uno. Con lo cual lo que está admitiendo con todas estas acciones salvajes es que Uber es altamente más eficiente que los taxis. Y que por lo tanto en realidad los conductores de taxi tendrían que comprar autos y poner Uber. O sea, en realidad, Lo que pasa es que lo quieren es perder supuestamente el valor de la licencia que tiene el taxi. Pero ningún dueño de taxi hoy compraría otro taxi. Se compra un auto y después un Uber. Es que justamente yo creo que una parte de la pelea tiene que ver con eso, porque además los sindicalistas son dueños, imagínense, de decenas y decenas de patentes, y las licencias han variado su valor muchísimo de acuerdo con distintas circunstancias. Con Uber ha bajado la licencia. Claro, si Uber se generaliza, el precio de la licencia va a caer muchísimo. Pasó en Nueva York, que podían fortuna y ahora ponen Claro. la riqueza global. Y lo curioso es que, digamos, que esto en realidad al peón de taxi no lo perjudica en principio, porque en realidad él no es dueño de una licencia, sino que alquila un taxi y por lo tanto en lo inmediato no lo perjudica. Podrá pensar que lo perjudica a largo plazo si empieza a mermar el trabajo de los taxis, en cuyo caso tendrá que buscar a alguien que tenga un auto y que quiera poner Uber. La gente de Uber ya alquila. Los dueños de taxi, los dueños de taxi, que son los que tienen las licencias, no están demasiado, digamos, en contra de Uber. Si lo que moviliza el sindicato es a los peones de taxi, no a los dueños. Los dueños ni siquiera tienen trato con el sindicato. Si ellos hacen su negocio, tienen su auto, ganan su plata y se acabó la gestión. Con lo cual, curiosamente, los que más protestan son los que menos deberían tener para perder en lo inmediato, y los que sí podrían tener para perder con Uber no están protestando demasiado. Pero bueno, el tema es, de todos modos, debería ser una batalla muerta, porque en realidad Uber se va imponiendo en todas partes. Y el otro día veía en una ciudad colombiana, no me acuerdo, en Medellín, la zona de bares, Uber había puesto un destacamento donde le decía: si usted bebió demasiado, nosotros le regalamos el viaje a su casa, lo llevamos gratis. Financiado por Cuervo, por las marcas de tequila y de alcohol que estaban todas puestas ahí. Y el tipo decía: bueno, y si quiere, por unos pesos le llevamos su auto a su casa, pero no viaje borracho. Y el punto es que decían que el propio, digamos, gerenciador de Uber de la zona se hacía cargo de parte de ese pasaje, y la otra parte la ponían los que promovían las empresas de alcohol que promovían todo esto. O sea, el mercado nos da soluciones para prácticamente todo, y el punto es que la primera respuesta que uno debería dar cuando le preguntan cómo se va a resolver esto si no estuviera el Estado es: no tengo la menor idea. A alguien se le va a ocurrir. Que no vas a hacer vos, no voy a hacer yo, pero a alguien se le va a ocurrir. ¿Cómo se le va a ocurrir? Claro, pensalo y capaz que se te ocurre a vos y te haces millonario. Y ese es el punto. Sí. Los medios de comunicación, solo sabemos, no ayudan nada, porque cuando aparece alguien, la otra vez, no sé si fue la mesa mientras, no importa, es lo mismo, mostró cosas que hacían, y la resolución era alguien que había adoptado varios chicos, ¿no? Todos unos hermanitos que no eran recién nacidos, obviamente. Y bueno, compre los ofrecimientos, hasta un señor le donó una camioneta para que viaje, bueno, de todo. ¿Sabe qué par? Qué increíble, esto justo es lo que tendría que hacer el Estado, y se para la gente. O sea, no dejaba que la gente sea buena y que ofrezca una solución. Seguro. Bueno, descentralizaciones políticas y administrativas es algo también que se dejó de discutir hace tiempo en Argentina. Y las privatizaciones de servicios, especialmente a nivel municipal, porque a nivel municipal es mucho, tal vez más fácil lograr ciertos resultados que tratar de volver a vender aerolíneas o IPF, una de esas cosas espantosas que hizo el gobierno pasado. Hay no sé si ustedes conocen, un proyecto muy interesante, es el Free State Project de New Hampshire,
que es ¿alguno oyó hablar de esto alguna vez? En el estado de New Hampshire lo que se hizo fue, bueno, se creó una organización cuya finalidad son dos cosas. Primero, luchar o tratar de luchar para el achicamiento del Estado en sí, las instituciones, la economía y todo lo demás. Y segundo, fomentar la instalación en el estado de New Hampshire de todos los que tengan ideas liberales, de modo tal de llegar a tener una masa crítica en algún momento, tomar el control político del Estado y cambiar definitivamente las reglas. Y si no les gusta, secesionamos el Estado y somos un país independiente. Esto me pareció interesante porque en Argentina, que hay provincias tan poco pobladas, no tienes a veces con 50.000 personas que se vayan a vivir a Santa Cruz, ganan la próxima elección. ¿Cómo? Sí. Bueno, tal vez Santa Cruz no, pero alguna otra. Pueden con armas de última. La franja de Gaza por ahí sería más. O si no, porque a ver, en términos de ser abogados, uno hasta puede ir a negociar con el matón del Estado y decirle, mira, nosotros tenemos los votos, podemos hacer una monarquía constitucional, o sea, vos podés ser gobernador mientras no molestes, pero no vas a tomar decisiones. No sé, las alternativas hay muchas, pero me pareció interesante ver el punto de cómo tratar de cambiar las cosas desde adentro de una provincia. En Estados Unidos es por ahí más fácil porque los estados son más independientes, es mucho más federal el sistema. De todos modos, se podría intentar algo parecido en Argentina, pero es una alternativa que se está hace bastantes años desarrollando, ¿no? ¿Es cierto eso de que Kicillof podría independizar la provincia de Buenos Aires? ¿Se van? Basados en esta idea. Ojalá no le paguemos más impuestos y no mantengamos a ver, si la hace completa, porque para eso primero tendría que llevarse a todos los kirchneristas a vivir a la provincia. Si hace eso y se independiza y nosotros rompemos los límites y nos cerramos, que tienen mi bendición, que sea una república independiente y que hagan lo que quieran. Buenos Aires. El asilo, perdóname, acá bonaerense presente, el asilo político te lo voy a pedir a vos después, salto al muro. Nosotros estamos dispuestos a recibir a todos los liberales exiliados de la provincia. Y nos dan lugar en la Villa Trajano. Yo hace tiempo vengo proponiendo inhabilitar una propuesta de Puerto Madero y lo declaramos independiente. Genial. El problema es que son todos kirchneristas adentro. Bien. Hay distintas propuestas de crear sociedades libres o liberales desde cero en distintas partes del mundo. Una idea es la idea de la Free City. Hubo un experimento, no sé si está al tanto, a mí me tocó vivirlo porque estaba justo por ahí en la época. Allá por el 2010, después que lo sacan a Zelaya de Honduras al presidente, el nuevo presidente, que tenía muy poco poder político, empieza a pensar a ver qué hacer. Y desde la Universidad Francisco Marroquín, el rector de entonces, le sugiere la idea de desarrollar una Free City en Honduras. Esto es tomar un lugar de tierra fiscal y convertirlo en una suerte de paraíso liberal, pero no meramente lo que normalmente hay, que son zonas de promoción económica, sino una sociedad totalmente libre con reglas libres. Tuvimos una reunión en Roatán, lo contrataron a Paul Romer, el premio Nobel del año pasado, que el tipo tenía, como es socialista, el tipo tenía una idea diferente, pensaba más en un Hong Kong, pero con un país, o como una especie de Estado con un estatuto constitucional y un garante. Él decía que Suiza tenía que ser el garante del cumplimiento de acuerdos. Una cosa medio rebuscada, es decir, la solución era mucho más sencilla: eliminar el Estado y se acabó. Pero bueno, tuvimos reuniones en Roatán, en Guatemala, en Honduras, y finalmente, yo en el libro nuevo voy a publicar
proyecto de estatuto para poder elaborar free cities, que podría, en realidad debería ser aplicable a cualquier parte. La idea en Honduras, se reformó la Constitución y se introdujo la posibilidad de crear esto que le llamaban regiones especiales de desarrollo. Todo tenía que tener nombres que a la gente le parecían... Nadie tenía que olfatear que había capitalismo detrás de esto. Todo esto se hacía para eliminar la pobreza de Honduras y que la gente tuviera acceso a la riqueza y todo lo demás. Escribimos un proyecto de estatuto que por lo menos lo que yo escribí tenía la posibilidad de que, primero, que no se podían cobrar impuestos, que solamente se podía cobrar una tasa administrativa para mantener la administración del lugar, que las personas podían celebrar contratos en los términos que quisieran, utilizando las leyes que quisieran y pactar la jurisdicción para resolver conflictos que ellos quisieran, que en la Free City se iban a poder celebrar acuerdos comerciales con cualquier país del mundo que no iban a obligar de ninguna manera a Honduras, bueno, cosas de ese tipo. Y habían empezado a hablar con empresas de Corea del Sur y de distintos lugares que estaban interesados en venirse acá. Estaba todo listo, habían encontrado un lugar en la costa, de tierra fiscal deshabitada. Después algunos rumores por ahí decían que no eran fiscales, sino que eran del hermano del presidente. Y la cuestión es que de pronto estaba todo para empezar y yo me volví a Argentina y un día me entero que la Corte, claro, todo había salido en el Congreso votado por unanimidad, nadie entendió bien lo que había votado. Cuando los diputados se enteraron de lo que habían votado, digo, no, esto no lo podemos permitir, entonces interponen un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que finalmente anula todo lo que se había hecho, con el argumento de que según la Constitución de Honduras ningún extranjero puede tener tierra sobre la costa y que como seguramente iban a venir empresas extranjeras, o sea, todo lo presumían, iban a venir empresas extranjeras, no podían tener propiedad ahí, no se podía autorizar y con ese argumento eliminaron todo. El mismo presidente intentó y consiguió nuevamente votar el estatuto, la reforma constitucional, pero ya no llegó a aprobar un estatuto. Además ahí se había metido un montón de gente, le habían hecho cambios y ya era una cosa horrible. Pero piensen ustedes cuántas partes en el mundo existen con tierra deshabitada que en realidad no se necesita ni que la tierra sea fértil ni que esté ubicada en un buen lugar, mientras esté en una costa donde puedan llegar barcos para cargas grandes, está bueno, pero digamos, desde nuestra Patagonia, lo cual va a ser imposible, pero a lo mejor si hacen un free state en Chubut y después logran poner free cities en la costa chubutense, pero piensen en un mundo con 200 países como los que conocemos hoy y 1000 free cities a lo largo del mundo como la Federación de Star Trek, todas agrupadas para protegerse de cualquier invasión estatal colectivista de cualquiera de los 200 países que se le ocurriera la mala idea de tratar de invadir una free city. Que además la idea era que uno puede elaborar free city de cualquier propósito, digamos, el argumento con el cual yo convencí al presidente de Honduras era mire, usted puede hacer una free city cuyo objeto sea proteger las reliquias mayas que hay en la selva hondureña. Entonces toda esa zona crea una free city donde solo van a vivir arqueólogos y los que presten servicios arqueológicos y van a poder tener la posibilidad de investigar y estudiar y conservar las reliquias. O sea, una free city puede tener el objetivo que ustedes quieran. Pueden ser un grupo de multimillonarios que quieren jugar al golf y vivir en un lugar donde nadie los moleste. O puede ser un grupo religioso que quiere vivir de determinada manera sin que nadie lo moleste. No solo son capitalistas que quieren enriquecerse, puede tener el objetivo que ustedes quieran. El tema es que la gente puede ir a vivir al lugar donde quiera. Incluso cuando discutiendo este tema yo llegué a la conclusión
porque claro, hablaban de dividimos las parcelas y vendemos las propiedades. Yo digo, si hacen eso, lo que va a suceder es que dentro de unos años van a tener Estado de nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes distribuyen la propiedad en 50 lotes, van a tener que empezar a tomar decisiones por mayoría de 50 tipos y eso les genera un Estado nuevo. Lo ideal es tener un desarrollador que sea el dueño de todo, que establezca una serie de reglas básicas y el modo en que esas reglas pueden ser modificadas, que si a ustedes les gustan las reglas vienen y si no les gustan no vienen, y pueden hacer arrendamientos a 100 años, que a su vez los pueden subarrendar, pero el día que a ustedes ya no les convence más ese lugar se van. En realidad venden lo que les queda de tiempo y se pueden ir, pero que la garantía de que las reglas no van a ser cambiadas arbitrariamente esté establecida desde el inicio. Es un sistema muy similar al de Islandia, en la Edad Media. Bueno, claro. Y es un poco el concepto es el mismo, ¿no? Las ciudades-estado que en realidad estaban rodeadas de salvajes, igual lo que sería una City hoy. No, si estaría en la Patagonia rodeada de salvajes. Estamos rodeados de salvajes. Que era el problema que ellos tenían. Eso, una de las cosas que decían era, bueno, ¿qué va a impedir que dentro de unos años, cuando las FECITE sean ultra, multi-mega millonarias, los hondureños pobres no las quieran invadir? Y bueno, lo que va a impedir es que van a estar armados hasta los dientes y no lo van a dejar impedir. Pero además, yo había pensado en dos alternativas. Una cosa es tierra fiscal, que hay mucha dando vuelta, donde se puede hacer esto. Y otra cosa también es tierra privada. O sea, yo puedo tener un campo y puedo querer armar mi propia Free City en mi campo y puedo crearla con las reglas que yo quiera. Y bueno, yo armé los dos modelos. La idea ahí en algún momento, cuando no sabían muy bien cómo digamos, estaban medio dudando si aceptar o no esta idea, era bueno, una de las cosas que se puede hacer es poner un canon por habitante. Entonces, digo, mira, yo me voy a vivir a la Free City y juntamos, no sé, $500 por año por cada habitante que tiene la Free City, te pagamos el canon anual al Estado para que no nos moleste, una especie de pago al mafioso, pero que $500 en un lugar donde no se pagan impuestos y se puede generar riqueza sin límites, no es nada. Y entonces 100.000 personas que pagan son $5 millones, que más o menos algo les sirve y se dejan de molestar con eso. Y si hubiera 100, y eso además fomentaría, imagínense un estado donde dentro del estado tienen 100 Free Cities generando un montón de riqueza, pagando un canon pequeño para que no los moleste el pago del mafioso, sin pedirle nada a cambio al Estado, porque el Estado no va a tener que prestarle ningún tipo de servicio a esa gente, y recibiendo toda esa plata para hacer lo que quieran, manteniendo el otro Estado colectivista con la plata que para nosotros serían limosnas, nada más que para que no nos molesten. Empezaría a generar incentivos para que se desarrollen más Free Cities. Los políticos se darían cuenta que ganarían plata con la existencia de ciudades libres, y entonces tal vez ustedes llegaría a un momento donde el canon de la ciudad libre estaría manteniendo a los piqueteros, que seguirían rompiendo todo acá, con la diferencia que ya no nos molestaría porque estaríamos más viviendo acá. ¿Eliminás la noción del contrato social? Claro, ¿eliminás? La noción del contrato social, o al menos la flexibilidad. Seguro, lo termino el contrato social. Históricamente ha habido casos parecidos, ¿no? Si piensen en América del Norte, Estados Unidos, muchos lugares enormes han comenzado como tierras regaladas por el rey de Inglaterra a determinadas personas. Pensilvania fue un regalo del rey Jorge a William Penn, que era el hijo de un viejo almirante que prestó muchos servicios a la corona. William Penn, que era muy religioso y era perseguido por sus ideas religiosas, dijo: yo quiero crear una sociedad con gran libertad de pensamiento y de culto, que la gente venga aquí a trabajar y que no sea perseguida por nada y que viva libremente. Y el territorio que le dio es Pensilvania, es flor de territorio. Y ahí construyó
Filadelfia, la cuna de la civilización norteamericana. Y eso era un emprendimiento privado. En el contrato que firma con el rey lo único que dice es: el pago por estas tierras van a ser 2 pieles de castores que van a tener que traer el 1 de enero de cada año, y si llega a encontrar oro y plata, ahí lo vemos cómo se discute, porque eso ya es otra cosa. Afortunadamente no había oro ni plata, y entonces pudo crecer ese lugar maravillosamente, pero varios lugares de Estados Unidos surgieron de la misma forma, como emprendimientos privados. Los casos de Hong Kong y Singapur también son muy conocidos. Y todas las alternativas que se les imaginen pueden existir, pueden crear lugares para reservas de animales, pueden crear lugares donde se sostengan determinadas pautas culturales. Lo que la gente quiera, en la medida en que sea libre y voluntario, lo deberían poder hacer. Y todavía queda bastante tierra libre en el mundo como para poder hacer estas cosas e ir quitando estado del medio, ¿no? Bueno, en China hay un ejemplo de una... Hay como 4 ciudades, sí. Y había funcionado también que decidieron expropiarlo. Sí. En la India también, Sí, claro. y lo terminaron expropiando porque daban muy bien. Demasiado bien. Seguro. Sí, de China los casos fueron como 4 ciudades que crearon y fueron crecimiento arrollador. Eso la llamada ciudad de Charter, ¿no? Claro. Bueno, claro, el concepto de Charter City es el concepto de Hong Kong. La idea de digamos, en Hong Kong, un acuerdo entre China e Inglaterra: te cedo este lugar por una X cantidad de tiempo, vos establecés una carta constitucional y se empieza a desarrollar a partir de ahí. Y eso es lo que ocurrió, y fue explosivo. Ahora, hay quienes, como Patrick Friedman, por ejemplo, el nieto de Milton Friedman, consideran que el grave problema que tienen soluciones como las Free Cities es el concepto de soberanía. O sea, es muy difícil que un Estado ceda permanentemente una parte de su territorio, por lo cual lo que propone es: vayamos a alta mar, donde no hay soberanía de nadie, y construyamos islas artificiales. Finalmente la tecnología está, y nos va a salir mucho más barato construir una isla en el medio del mar que tener que andar lidiando con la soberanía de los países y las discusiones. Y ahí crea su Seasteading Project. De hecho, hay un proyecto que no sé en qué estaba, porque creo que hasta se había empezado a gestar, las empresas de Silicon Valley, que se querían ir a 50 millas adentro del mar, a la altura de San Francisco y fuera del mar territorial norteamericano, y armar una isla artificial y llevar todas sus empresas ahí para no estar sometidas a la legislación americana. Imagino que 2 días tardará el portaaviones en llegar. Por eso no deben haber avanzado mucho con esto, porque ya incluso hay gente que le dice: pero está la Convención Internacional del Mar, de modo que no es que no hay soberanía, sino que todo el mundo tiene soberanía, qué sé yo. Pero bueno, yo pensaba, por ejemplo, pensando en este tipo de soluciones, ustedes saben que el océano está cada vez más contaminado, y que hay zonas, hay como una isla de basura, pero de cientos o miles de kilómetros en el Pacífico, que entre Japón y California, que es la acumulación de todo el plástico que se tira al mar y que se va juntando ahí, lo que produce un desastre ecológico, porque no pasa el sol, no hay vegetación, mueren los peces, y es todo miles de kilómetros cuadrados. Imagínense una isla destinada a reciclar plástico, al lado de un mar de plástico. Digamos, las alternativas de las cosas que se pueden hacer son muchas y muy interesantes. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años, todos los 2 de abril vengo proponiendo, y me siguen insultando, convertir a las Islas Malvinas en Free City. En realidad, habría que hacer algo parecido a lo que hizo Hong Kong con Inglaterra. Suspendés la discusión sobre la soberanía por 100 años. Le das la administración de las islas a la administración actual, que son los isleños. A partir de ahí ellos dictarán sus propias reglas. Podrán ser
ciudadanos británicos, argentinos o de ningún país o del país que quieran, y tener las reglas que quieran, la jurisdicción que quieran. Argentina e Inglaterra se comprometen a desmilitarizar totalmente por 100 años la zona y no reclamar más nada por 100 años. Pueden hacer un acuerdo tripartito para explotar petróleo y pesca en los alrededores para el beneficio de las empresas inglesas, argentinas y para los habitantes de las islas, que a esta altura ya van a ser multimillonarios, las 3 o 4 mil personas que viven ahí. Y al cabo de 100 años vemos, probablemente ya se hayan convertido en un país independiente o en una free city independiente, no van a querer saber nada, o lo extendemos 100 años más, o volvemos a discutir la soberanía, cosa que difícilmente ocurra, o se termina y ellos son autónomos e independientes. Lo mismo, por ejemplo, Guatemala con Belice tiene una discusión similar por parte del territorio, que hicieron un referéndum este año los dos países para llevar la cuestión, para que la resuelva la Corte Internacional de Justicia, y salió, digamos, afirmativo. Y yo le decía, no hagan esto, es una estupidez, hagan una free city, contraten con un conglomerado de empresas para que se instalen ahí y van a ser todos ricos. Es decir, digamos, porque de lo contrario lo que van a hacer es un pedazo de desierto, porque es una zona desértica. Obviamente la costa es el mar Caribe, el mejor mar Caribe, pero el lugar es totalmente desértico. Trazar una línea artificial, dividirlo entre dos países y seguirá siendo un desierto. Permitan que se instalen ahí empresas sobre el océano, que incluso que exploten el turismo y otras cosas, y cobren ustedes un canon a ambos países que les va a venir muy bien la plata. Que bueno, son alternativas que deberían. Después hay otras cosas que algunas posiblemente conozcan. Liberland, ustedes saben lo que es Liberland. No sé si hay algún ciudadano de Liberland por aquí. Sí. Dos ciudadanos liberlaneses, que son liberlaneses. Un territorio entre Serbia y Croacia que estaba en disputa, que como los serbios y los croatas tienen pocas pulgas, nadie se animaba a meterse ahí, hasta que apareció este señor que vio la oportunidad, se metió, nadie lo corrió, y después dijo, yo quiero crear mi país acá, que fue a Naciones Unidas, se fue primero a Serbia, Croacia, le echaron flip un tiempo, después le empezaron a dar bolita, y ahí anda Liberland con su independencia. Le cortaron el ingreso, ¿no? Porque hay una zona que no se puede entrar, hay que hacer toda una historia para entrar, pero está ubicado en un hermoso lugar, o sea, en medio de Europa. Todavía no hay habitantes, ¿no? Creo que no, todavía no, nadie se anima. Sí, estaba por instalar una familia claro. El año pasado, no sé qué habrá pasado. Sí, los caseros. Los caseros. Después tienen Somaliland, que esto es muy curioso, porque digamos, Somalia es un país que está gobernado por terroristas de los más sanguinarios y piratas y todo eso, pero un área de Somalia, por eso yo leía a los libertarios, no, Somalia, el gran país libertario, está lleno de piratas y terroristas, claro, una pequeña parte de Somalia, se creó una especie de estado que fue solamente reconocido por Liberland, se reconocieron mutuamente, que en realidad establece reglas libres para el comercio y todo lo demás, y están tratando de organizar también algo parecido. Hay una cosa muy rara que es NEOM en Arabia Saudita, que es un proyecto de los árabes con mucha plata de crear una super ciudad con toda la tecnología y toda la pompa, que en realidad ellos lo promocionan como el futuro del capitalismo, de los negocios, de las empresas, y ahí están, no sé en qué va a terminar. Y después hay otra locura de uno de estos rusos ex mafiosos o ex KGB, Agardia, que lo que propone es la soberanía del espacio, digamos. A ver si
Sí, igual en el caso de Asgardia medio se vino abajo porque hace creo que unos cayó el años. satélite. Decidieron votar por una constitución y ganó una constitución que creo que tenía como 15 referencias a la justicia social adentro de lo que sería Asgardia, así que estaban como entre hacer, creo que querían una monarquía constitucional, una democracia liberal o una socialdemocracia con justicia social y ganó ese último proyecto. Yo no me subo a ese satélite porque después no puedo salir. Ya está grabado. Claro, llegó el votante que grabó. Sí, la idea Habría que pagarle el básicamente pasaje para que se vaya. Igual la idea estaba buena. Hubo bastante temas sobre soberanía en el espacio, por ejemplo, lo que son derechos de minería en el espacio, que plantean de que es de quien lo saque, que eso es bastante liberal, eso es lo que planteaba Rothbard. Sí, seguro. Sí, es que ahí hay todo. Yo siempre sueño con que algún día colonicemos Marte y no dejemos entrar ningún colectivista. Pero el punto es que todo eso hoy, antes de que los estatistas creen su versión del espacio que no se puede tocar porque es patrimonio de la humanidad, ni siquiera de la humanidad, de la universalidad, porque puede haber otros extraterrestres que también tienen derechos. Antes de que pase eso, este tipo dijo, no, yo quiero armar mi cosa en el espacio y tener derechos sobre lo que pueda descubrir y lo que podamos armar. Es decir, como idea era novedosa, pero bueno, parece que no habría funcionado. Parece como el tipo que se apropió de la luna y está vendiendo el velote. Claro. Bueno, después tienen, por ejemplo, casos como la de este señor que ocupó una plataforma petrolera en el Mar del Norte desactivada y fue a Naciones Unidas a reclamar la soberanía y hizo una presentación. Mire, hay población, mi mujer, mis 2 hijos y yo, tenemos reglas y mi mujer toma las decisiones. Bueno, cumplimos con todos los requisitos de un Estado, quiero que reconozcan mi independencia, y estaban ahí dando vueltas para decir. O sea, la idea es que alternativas para hacer cosas todavía hay muchas. Uno puede hacerlo como un trabajo de pinza, o uno puede tratar de modificar las cosas internamente en el país para mejorarlas y mientras tanto pensar qué otras cosas se pueden hacer desde cero, en otros lados. Pensar si no hay partes de Argentina que se podrían sustraer a la soberanía para crear nuevas formas de organización social mejores. Tendrías que reformar la Constitución, pero bueno, le pondremos también que para ayudar a los pobres y por el bien común. Pero el punto... Lo negociamos por un artículo 14 bis para el resto de Argentina que se manda. En realidad yo creo que lo tenés que comprar a quien sea que tenga que tomar la decisión y va a salir mucho más barato. Pero, a ver, zonas donde esto podría prosperar, posiblemente en Africity, a mí se me ocurre, Australia tiene costas deshabitadas por miles de kilómetros y tiene un sistema mucho más libre que podría ser más permeable a aceptar este tipo de cosas. En Australia se crearan 20 Africities a lo largo de las costas deshabitadas del país, sería la próxima potencia mundial. Y además tiene mercados gigantescos bastante cerca, pero bueno. Es aliado de China y de Estados Unidos. Claro, seguro. Tienen una cantidad de pactos de libre comercio. Seguro tiene poca población, pocos problemas y un estándar de libertades económicas alto. Es decir, es un lugar que sí podría prosperar algo así. Yo, por ejemplo, siempre pensaba en Marruecos, ¿no? Es decir, ustedes tienen la costa de Marruecos totalmente desierta y frente están las Canarias, ¿no? Yo tengo amigos en Canarias y les decía, pero nunca fueron a ver al rey de Marruecos para comprarle y armar una Africity acá. Si no, es imposible, con el rey de Marruecos es imposible hacer nada, y si lo hicieras, en 2 años te la invaden, así que más vale no. Pero bueno, hay
creo que el tema es que tenemos muchas alternativas posibles. Se podrían pensar en formas de, por un lado, mejorar, para recapitular, tenemos mejorar la teoría jurídica para justamente poder algún día tener una organización libre basada en intercambios libres y voluntarios. Tenemos que ver cómo desactivamos todo esto lo que estamos viviendo, vouchers y otras formas pueden ayudar, y tenemos que ver qué alternativas por afuera del Estado también podrían darse para empezar a organizar desde cero algo en alguna región del país o del mundo. Y eso creo que es el gran desafío. Imagínense el año que viene, nuevamente, a un diputado liberal que pudiera sacarse en el 2021 proponiendo crear free cities en la Patagonia. Hubo un proyecto que se llamó GAL, fue muriendo. ¿Se llamó? GAL. ¿GAL? Ah, Sí, nada para más. hacer en Río Negro. ¿Así? Sí. ¿Cuándo fue eso? Hasta el año pasado estuvo más o menos en movimiento, se empezó a organizar en Face con los grupos liberales y ahí fue, pero después murió. Se empezó a desactivar cuando empezó el tema del partido, que no estaba en el mismo grupo. Sí. Pero era una linda idea y la idea era comprar campo. Habíamos ubicado un par de comunas de Río Negro que creo que tenían 5 habitantes, 20 habitantes y creo que si lo ocupábamos nosotros votábamos y éramos nosotros. Bueno, esa es la idea del sistema, ¿no? Es decir, Se había empezado a buscar un poco por ese lado. Se puede achicar a nivel digamos, municipal. Hay un montón de pueblos pequeños que nosotros somos más habitantes que los que hay ahí. Y obviamente en algún momento alguien se va a dar cuenta. Pero de todos modos, por ahí es hacerlo antes de que se den cuenta. Pero bueno, básicamente esta es la mirada que yo quería dejarles de los problemas que tenemos respecto al derecho. Cuando hablamos del derecho de una perspectiva liberal, no es solamente achicar un poco las cosas, sino es una visión totalmente distinta de lo que el derecho es, de lo que la sociedad es, y que, nuevamente, pensando un poco lo que hablábamos de la política y de los avatares de la política de este año, pensando en el año próximo, algo que se trate de organizar en miras al 2021, debería tener en cuenta que los problemas no son primordialmente económicos en el país, sino que son filosóficos y a partir de la filosofía de organización y de modificación de estructuras. Algo que se podría organizar te referís al movimiento político. Claro, digamos, espero que en algún momento haya algún partido más o menos liberal con una propuesta razonable. O sea, hay muchos muy buenos candidatos para ser diputados y eso deberían hacerse. Yo, para este año yo soñaba con una lista de notables que no tuviese candidato a presidente, porque creo que la gran señal que debería dar un partido liberal es decir, a nosotros nos interesa el presidente, voy a cambiar las reglas. Y ustedes tienen dos candidatos, elijan al menos malo de los dos, hagan lo que quieran. Y yo me voy a concentrar y ponerlo a López Murphy como candidato a senador en vez de la Mechera. Y López Murphy podría haber sacado el Ricardo Roca. Lo había votado mucha gente. Y si en la capital se hubiera logrado un candidato importante, también hubiera sacado pero además, de gobierno, porque este es despilfarrador a mano poder y acá la mayoría lo odia. Entonces votan al AME porque no sé, porque fue presidente de San Lorenzo, nada más, o como lo votaron a Macri porque fue presidente de Boca. Nadie sabía qué era, qué pensaba y funciona a la izquierda. ¿Cómo se hace para...? No, y además tener una lista de candidatos a diputados de la ciudad, qué lujo. Pero a todos le interesa la presidencia, le interesa el senador. Roberto Caccianotti, con Gabriel de Lázari, con todos los y tenerlo acá como primer candidato a diputado en la provincia. O sea, pensar en lo que se puede lograr y no en pasaritos. Porque cuando yo lo escucho no antes de los pasos, es decir, porque nosotros vamos a ir a la segunda vuelta.
ya no le puedo comprar nada de nada a ese partido, porque está diciendo una estupidez. Pero que la tiene que decir porque es candidato a presidente, es un candidato a presidente, no puedo decir. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? Pero si me interesa, por ejemplo, votar senador, porque diputado, queremos ir al libertario. Congreso y nuestro objetivo es cambiar las reglas. Es candidato a presidente, digamos, porque ahí se podría ser candidato. Claro, pero él su objetivo es el Congreso. Yo voté Esper también lo podría haber hecho, porque eso está prohibido. Puede haber sido O sea, candidato a mi hijo presidente. fue Me parece que no se puede. Está prohibido. No está permitido. La doble, ¿cómo se llama? Doble postulación está permitida. cuando le dije que venía acá, no quiso venir. Obvio, no puedes ir a ejercer la fuerza, está permitido. Pero claro, Él me dijo debe que ser 15. una buena señal. Yo creo que si en 2 años ahí 17. hiciera eso, es más. En su momento, como estaban todos peleados, yo Es muy más o menos los libertario. conozco a todos. Pero bueno, yo La no- UCB hizo en Ya el no año, tengo no me acuerdo si fue en el 87 o el pasa 85, eso, decir. una interna que fue memorable, que le hizo ganar muchísimos diputados, porque ¿qué es lo que hicieron? Pusieron 80 papelitos con el nombre de cada uno de los que querían ser candidatos, y cada votante armaba su lista con los nombres que quería y en el orden que quería. Obviamente después hubo que hacer todo el trabajo de ver de cuántos votos sacó cada uno, pero no fue que era la lista A contra la lista B, y si gana la A va la A, si gana la B va la B. Es los afiliados eligen la lista única con los nombres que prefieran. Y así es como Adelina Rivera fue diputada, porque ella estaba con la juventud que al Sogaray siempre le ganaba, y la única forma fue, en ese contexto, los jóvenes votaron por Adelina y salió en la lista en los primeros puestos. Y entonces uno diría, bueno, si Esper, Kachanowski, fulano, mengano están peleados, son vedettes, son divas, que lo dirima un grupo de 1.000, 2.000 personas que estén vinculadas por los grupos liberales y que diriman el orden, que todos van a ir a la lista, pero el orden lo dirime la gente. Y entonces nadie puede protestar. Y además de cara al otro electorado, al electorado grande, das una señal muy fuerte, muy poderosa. Acá no estamos negociando carguitos, estamos armando la mejor lista posible. Pero para el eso... principal escollo ahí, lamentablemente, son las trabas legales y requisitos para tener la personalidad. No. Claro, eso sí. No, el principal escollo, te digo que yo estoy adentro de todos esos grupos liberales, es el egoísmo interno. También. Sí, más que después, en realidad no es egoísmo, si fueran egoístas estarían todos. Sí, claro. En realidad es la estupidez. Pero bueno, no sé si te quedó algo en tintero. Yo quería preguntar algo. Sí. O sea por contrato en alta mar, bueno, eso lo entiendo, pero en el espacio, no se refiere al espacio aéreo. Sino No, la idea es una idea un poco esotérica de en la futura conquista espacial de planetas o de lo que hubiere, por ejemplo, o la explotación económica de riquezas que hubiera en el espacio, empezar a generar la idea de que, bueno, vamos a definir el derecho de la propiedad también hacia arriba, que hoy por hoy, y de hecho, todo eso fue nominal, no sé, vos sabés, lo conocemos mejor, porque el satélite que enviaron hace un año, ¿no? Hace no mucho tiempo. Sí, más o menos igual fue de prueba, nada que pudieran poner arriba, pero estaban empezando a experimentar. Claro. Sí. O sea, era todo más bien teórico, sigue siendo teórico, pero bueno, con la idea de que algún día cuando se empiece a explorar y explotar el espacio... Sí, desde el punto de vista tecnológico están pensando que con toda esta carrera espacial que está levantando Elon Musk, dentro de acá 20 años podría ser más o menos asequible con un grupo de gente, de suficiente gente de inversores, pero sigue siendo bastante teórico todo todavía, es mucha guita. Sí. Bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Unión Editorial. Sí, se fue. No, Rodolfo se fue a poner muerto. Yo les traje unos libros para regalarles. Están por ahí, los podemos traer. Sí, yo no le dejé que arruine el negocio porque no era muy bien. Es lo que compren.